Eh, Bienvenidos al quinto capítulo ya. Parece mentira, pero ya llevamos más de un mes grabando de Metacharlas. Hoy tenemos a Andrea, que viene de parte de Avalanche. Avalanche es una plataforma blockchain rápida y segura que permite la creación de redes personalizadas denominadas subredes. Y bueno, tienen una serie de características y realizan aplicaciones únicas como DeFi, NFTs y algunos casos incluso institucionales. Entonces, nada, bienvenida Andrea. Cuéntanos un poco qué es Avalanche. Pues muchísimas gracias por la invitación. Primero y antes de pasar a Avalanche, ¿quién soy yo dentro de Avalanche? Me presento rápidamente. Yo soy, Andrea Vargas, soy Developer Evangelist y Community Manager para la región de habla hispana en Avalabs. Avalabs es la empresa que lidera el desarrollo de la plataforma Avalanche. Y pues llevo ya, digamos, desde antes que saliera Avalanche en el ecosistema investigando la tecnología, ¿no? Avalanche salió en septiembre de 2020 y bueno, yo desde más o menos la primera vez que conocí algo sobre Avalanche fue en noviembre del 19, así que ya llevo un rato en esto y mi labor dentro del ecosistema es buscar hacer que todo, digamos, la gente entienda por qué Avalanche, por qué es importante una nueva blockchain en el ecosistema que ya tiene muchas blockchains y que también para personas que apenas están comenzando, poderles ayudar o guiándolos, digamos, en este camino de explorar lo que es Web3. Así que nada, pues precisamente por eso les agradezco el espacio y pues ahora sí, entremos en materia de qué es Avalanche y para eso, pues recordar por qué estamos aquí, ¿no? Y el hecho de pensar en esta idea de tener blockchain y tener como esta capa de transparencia y trazabilidad como una capa debajo de todos los servicios de activos que pudiéramos encontrar en el mundo para tener trazabilidad, transparencia y bueno, todas las características que nos brinda blockchain y poderlo llevar a todos los ámbitos de nuestra vida y de todo el valor económico, digamos, global que existe en todos los sectores, ¿no? Así que es recordar el hacia dónde vamos, nos sirve para ver qué es lo que necesitamos y las acciones que tenemos que tener ahora mismo para poder llegar hacia donde queremos estar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vemos que tenemos una diversidad de casos de uso, de aplicaciones y de distintas naturalezas que conviven al final dentro de lo que es conocido como Web3 y que al final eso es lo que pretende atender Avalanche, ¿no? Si bien suena un poquito ambicioso en el buen sentido, la misión de Avalanche como objetivo último es poder tokenizar todos los activos de la economía mundial. Así que es algo bastante amplio, pero ahora les voy a decir cómo es que la infraestructura lo permite y uno es eso, no es al final poder tener distintas células o distintos módulos que interactúen entre sí, ¿no? Sabemos que existe mucha diversidad de problemas, mucha diversidad de casos de uso y no todos deben ser atendidos bajo las mismas, digamos, principios o las mismas reglas. De tal forma que lo que Avalanche te permite es, y de forma, digamos, como conceptual, es tener ciertas células o ciertas especies de infraestructura dedicada para que sea óptimo el uso de cómo se le está dando estos casos de uso. Por ahí en la intro mencionaron estas subredes o subnets que son precisamente esto, ¿no? Son blockchains personalizadas que están optimizadas para cierto caso de uso, ya sea que sea una blockchain privada, ya sea que sea una blockchain con alto desempeño, que sea una blockchain especializada en almacenamiento de archivos, en cualquier cosa, ¿no? Y este tipo de subnets o de células distintas van a estar interconectadas al final en una red que nos permita acceder a todos estos servicios de forma interconectada. Y bueno, ese es, digamos, de manera general Avalanche. Y yo creo que uno de los principales preguntas que nos tenemos que hacer es cómo lo vamos a lograr o qué impedimentos tenemos o se tenían, digamos, en el espacio para lograrlo, ¿no? Y creo que uno de los puntos más importantes es el tema de la escalabilidad. El nosotros poder llegar o ser capaces de procesar todos esos millones de transacciones, de todos esos cientos de miles de casos de usos que pudieran existir en este ambiente, digamos, en esta infraestructura sin tener un impacto ni en desempeño,
ni en seguridad o descentralización, ¿no? El famoso trilema de blockchain. Si es que en realidad cuando nosotros tenemos una blockchain solita, siempre va a haber problemas para acomodar toda la actividad que uno quisiera acomodar, ¿no? Por más optimizada que esté esa cadena, por mejores, digamos, mecanismos que tengas, siempre va a llegar un límite, ¿no? Ok, te alcanzará para 100 veces más. Métele 101 veces más, vas a tener problemas, ¿no? Entonces, hay dos formas de escalar o dos principios para hacerlo. Uno es optimizar algo que ya se tiene, optimizar una cadena, ¿no? El hecho de que nosotros vemos muchas cadenas que salen y dicen, yo voy a lograr resolver el problema X o el problema Y, pero siguen siendo una cadena, van a llegar a ese límite eventualmente. Y el otro mecanismo es creando nuevas cadenas, ¿no? Los esquemas, por ejemplo, de L2, los esquemas de subnet, los esquemas de sharding, los esquemas de un montón de esquemas que se tienen como para tener esta escalabilidad horizontal, ¿no? Es generar más recursos de los que ya se tienen. Una llega a su límite, no importa, tenemos otras 500, ¿no? O etcétera. Entonces ese es el enfoque que tiene Avalanche, es optimizar una sola cadena y no solo tener una cadena, sino tener muchas cadenas que son precisamente estas subnets y así poder llegar a mayor cantidad. Pero no solo a mayor cantidad, sino también a mayor diversidad de esa cantidad, ¿no? Es decir, no vamos a aceptar solamente muchas más transacciones relacionadas a gaming o a DeFi o a NFT, sino que vamos a poder acomodar DeFi, NFTs, institucional, blockchains privadas, blockchains públicas, digamos la diversidad de todo lo que implica poder hacer frente al objetivo, ¿no? Que era dar este soporte de infraestructura para todo Web3. Así que hablamos de escalabilidad y también de diversidad de soluciones que podemos estar acomodando y trayendo al espacio. Ahora hay dos formas en que Avalanche logra estos dos enfoques, tanto de optimizar, digamos, una sola cadena, y esto es mediante la parte del consenso Avalanche. A mí me gusta mucho poner como una similitud con el caso de unos trenes, porque hay no sé si hayan tenido oportunidad de revisar un simulador que se llama TX Street, que te muestra como las personitas se van subiendo como a un tren, ¿no? Y las personitas son una transacción. Y los vagones de tren son los bloques que se van minando. Hay, por ejemplo, el simulador de Bitcoin, de Ethereum y demás. Y luego ves como toda la fila de hecho, si lo quieren poner ahí en pantalla, estaría buenísimo. Les paso el link por acá para que lo... Sí, claro, pásale y lo X pongo. Sí, la verdad que estaría muy chulo. Los dejo aquí en el chat. Y ese simulador es precisamente como que refleja el cómo se van procesando las transacciones. Dale ahí en Launch. Y ahí, esas personitas son una transacción, ¿no? Y del lado izquierdo tienes la blockchain de Ethereum y del lado derecho tienes Bitcoin. Y entonces bajas, va a ver toda la lista de transacciones que está en espera, ¿no? La fila. Y entonces te ilustra bastante bien cómo no teniendo esa capacidad de procesar todas esas transacciones a otras personas. Simplemente el fin de semana que tuvimos todo el tema de que la gente quería salir corriendo de USDC, quería comprar USDC porque había una oportunidad, tenía como esa interés de tener una transacción ahí, una posición ahí. Pues hubo muchas transacciones, los costos de por ejemplo, swap el viernes eran $150, ¿no? Entonces dices, Wow. imposible, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Una locura que dices, bueno, a ver, esto no es tratable y esto es un momento de mercado, ni siquiera hemos llegado a mainstream. Todavía no podemos decir que ya estamos listos para acomodar toda esa capacidad dentro de una blockchain. Entonces, me gusta usar esa misma analogía de los trenes pensando en qué sería lo equivalente a mejorar, digamos, esta capacidad de un solo tren siendo más rápido. Y en el caso, por ejemplo, de los trenes, es pasar de un tren de vapor a un tren eléctrico. No importa que le pongas al mejor chofer en el tren de vapor, ni los mejores rieles, ni los mejores
lo que sea, siempre vas a hacer un tren de vapor. Pero necesitas una innovación de fondo a nivel realmente tecnológico para pasar de un tren de vapor a un tren eléctrico, ¿no? Entonces, en este caso, el consenso de Avalanche juega como el papel de esa innovación de fondo, permitiendo tener finalidad instantánea de transacciones. Por ahí hubo un tema bastante fuerte con Polygon hace algunas semanas, donde Sí. tenía reorganizaciones de bloques de 150 niveles de profundidad. Sí, Entonces, sí. cosa que es preocupante, porque, y ahí tú ya no sabes si tienes que esperar 150 transacciones, digo bloques, para darle a tu cliente el producto que acaba de comprar, porque qué tal que se reorganiza y al final no. O qué tal si le doy el NFT y al final en el minting se lo llevo a otra persona. Entonces, es tener incertidumbre hasta que se finalice la transacción y quién sabe cuándo se pueda finalizar. En el caso de Avalanche, el Claro, consenso que tiene... Adelante. Sí, que es un problema de confianza al final, ¿no? Con la blockchain, en este caso con Polygon. Claro, pero es que no solamente es Polygon, en realidad es que el mecanismo como funciona, muchas blockchains tienen este tema de reorganización de bloques. Muchos ni siquiera te lo mencionan. O sea, si tú te metes al explorador, tú puedes ver, en el de Polygon sí te muestra reorganizaciones de bloques, en Ethereum creo que también te los muestra, Sí. pero hay muchas que no te dicen, simplemente te dicen el tiempo de confirmación de un bloque, que es distinto al de la finalidad, ¿no? Entonces, en el de Bitcoin, por ejemplo, un bloque se confirma en 10 minutos, ¿no? Pero para que tú tengas cierta certeza, pues tienes que esperar una hora. Entonces, Sí. porque no sabes, incluso Bitcoin, ¿no? Que Bitcoin, bueno, muy seguro y lo que quieras, pero pues este tema de finalidad es muy importante y bueno, siento que hay que darle más importancia en la industria. Así que en este caso, bueno, Avalanche se confirma en menos de un segundo. Se finaliza, perdón. Se finaliza en menos de un segundo y esto viene derivado de este motor de consenso que, bueno, nos permite mucha velocidad, ¿no? Y también nos permite una alta descentralización. Hay más de 1.200 validadores en la red. También se puede entrar por delegación, pero bueno, lo importante es aquí que cada validador participa en cada una de las decisiones que se toman en la red y cada una de las transacciones. No es, por ejemplo, en estos esquemas nuevamente le llaman de cadena larga, Bitcoin, Ethereum, Polygon, lo que quieras, tienen este mecanismo donde, por ejemplo, está un minero ganador, el que se lleva el bloque, ¿no? Sí. Por ejemplo. En el caso de Avalanche no hay un minero ganador, sino que todas las transacciones se muestrean, así como en el GIF, hasta que se llega como un estado donde toda la red converge y todos toman la misma decisión. Entonces, esto te permite realmente una mayor descentralización en cada uno de los puntos de decisión en la red. Entonces, hay O más de sea, 1.200. Ajá. la diferencia principal es que versus Avalanche en su protocolo de consenso es que la transacción en Avalanche pasa por todos y cada uno de los validadores, ¿no? Y llegan a un consenso. Y en Bitcoin, en este caso Ethereum ya no, pero Bitcoin al final es el minero que gana la prueba, es el que valida que esto es correcto. Correcto. Sí, a mí me gusta de nuevo ponerlo con una analogía, porque siento que las analogías son la forma más fácil de explicarlo. Y es, por ejemplo, si nosotros nos queremos poner de acuerdo de si vamos a ir a una fiesta y solamente vamos a ir si la mayoría va. O sea, vamos a aceptar una transacción si la mayoría la acepta. Y pues obviamente como nosotros ahorita somos poquitos, pues nos podemos poner de acuerdo preguntándonos a todos, ¿no? Y eso sería lo que hace un sistema centralizado. Le pregunta a todos y listo, llegan a una solución. Ahora, cuando son muchos, pues no puedes preguntarle a todos, ¿no? Lo que haces es, dices, bueno, voy a organizar una carrera. Y entonces el primero que gane la carrera, elige si vamos o no. Y todos vamos a hacerle caso al ganador de la carrera. Y obviamente el ganador de la carrera luego pues tiene más recursos para comprarse que los mejores tenis, los mejores entrenadores, los mejores, lo que sea, ¿no? Entonces tiene más posibilidad de seguir siendo el ganador, lo cual te lleva al final del proceso pues a un desbalance, digamos. Y hay obviamente también incentivos a alianzas, ¿no? En este caso, pues los pools de minería, ¿no? Y que dices, a ver, yo Sí. me junto, si ganas tú, si gano yo, si gana tal, pues elegimos ir o Es lo no ir, mismo. ¿no? Sí. Tal cual. Y el tercer mecanismo, que es el que propone Avalanche, es, a ver, ni vamos a hacer ninguna carrera ni nos vamos a preguntar a todos. Vamos a tomar un muestreo, o sea, yo le voy a preguntar de mis 1.200 amigos, les voy a preguntar a
15 amigos, oye, ¿tú quieres ir a la fiesta? Y la mayoría te va a decir que sí. Entonces tú dices, bueno, creo que quiero ir a la fiesta. Luego haces otro muestreo aleatorio a otros 15 amigos. Y te vuelven a decir, bueno, yo creo que sí voy a ir. Entonces, si a ti te preguntan, tú dices, mira, yo casi seguro que quiero ir, pero todavía no lo puedo definir. Vuelves a hacer otro muestreo. Y como todas estas interacciones están como interactuando entre sí, al final todo el mundo termina yendo a que sí o que no, ¿no? Entonces, digamos, como una convergencia del sistema como tal. Así que eso te permite que sea muy rápido, que sea muy descentralizado y que no tengas un solo ganador. Así que también como validador, tú sí o sí ganas por estar participando. No necesitas ser el minero ganador, no tienes incentivos a hacer un pool, lo cual ayuda también a descentralización. Y bueno, tienes como bastantes garantías, digamos, también de seguridad, ¿no? Tienes incluso Sí. hasta umbrales de seguridad donde el 80% del... Normalmente está el famoso ataque del 51%, en Avalanche tienes hasta el 80% donde tendrías que controlar la red para atacarla de forma, digamos, dañina, ¿no? Tú antes Claro, puedes decir, porque bueno, sí. o sea, las combinaciones son, claro, tú si vas generando muestreos de cada N validadores, la seguridad aumenta, ¿no? Porque tú no sabes realmente cómo se Sí. va a producir esto, este muestreo. Exacto, exactamente. Y bueno, en realidad es que esto es una genialidad. Yo como dato curioso, este tema fue el que me trajo a mí a Avalanche, porque yo justamente estudiaba temas de cómputo distribuido y aquí fue donde conocí a Avalanche por este consenso y bueno, fue algo que me atrapó al instante, así que es súper, súper interesante. Pero bueno, no quiero detenerme mucho en esto porque hay un montón de temas que vale la pena tocar. Y el siguiente es el tema de la arquitectura, ¿no? Yo les decía, bueno, que ya tenemos una cadena súper poderosa, súper buena con todo este consenso, con muchas optimizaciones y demás. Y bueno, ahora tengamos más cadenas, ¿no? Y en este sentido, Avalanche nace con 3 cadenas primarias, pero bueno, obviamente ya a esta altura ya tenemos más subnets también incluidas. La primera cadena con la que nace es la cadena P, que es como esta cadena de orquestación, es una cadena le llaman la P-Chain por ser plataforma. Y este es prácticamente donde uno va a hacer staking, donde uno va a tener a sus validadores, donde uno va a crear nuevas subnets, donde uno va a tener pues distinta coordinación de la red, digamos, ¿no? Aquí no aterriza información. Por ejemplo, en las Layer 2 lo que haces es que tú tienes un punto de checkpoint donde toda la data la pasas a la L1. En el caso de P-Chain es simplemente coordinación. Luego tienes la cadena X, que es una cadena de exchange. Aquí tú puedes crear activos de forma nativa sin contratos inteligentes. Simplemente los creas. Digamos que el componente que ejecuta esta blockchain te permite crear estos activos. Y tienes también la C-Chain. La C-Chain es una IBM. En particular, esa es la IBM con la que nació. Tanto la P-Chain como la Exchange son Avalanche Virtual Machines, así que tienen otro funcionamiento. Y la C-Chain es donde uno desarrolla smart contracts, donde está el ecosistema DeFi, donde tienes toda la parte de NFTs, donde, bueno, tienes un montón de cosas ahí que te permiten tener también la compatibilidad con todas las herramientas de desarrollo, con todos los estándares que ya existen y, bueno, tienes esa flexibilidad para traer casos de uso ya probados, digamos, ¿no? Y algo importante aquí también es las subnets, cuando tú, de nuevo como tiempo de analogía, una subnet la puedes ver, de hecho si pasamos a la siguiente, me gusta, ahí por ejemplo, cada uno de los puntitos grises es un validador, ¿no? Y para que quede como súper claro lo que es una subnet, lo podemos ver como una capa como servicio, ¿no? Un layer as a service. Tú puedes crear tu capa ya sea 1, ya sea capa 2, ya sea una blockchain totalmente independiente, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Es simplemente lo que son las subnets son una caja de herramientas para que construyas la mejor infraestructura para tu caso de uso, para que puedas optimizarlo, ¿no? Si bien la IBM, por ejemplo, es muy buena en el sentido de que te soporta casos de propósito general, es decir, tú puedes programar prácticamente cualquier aplicación ahí, pues es como, me gusta usar esta analogía de nuevo de
tú, por ejemplo, cuando vas a la universidad o vas a la, no sé, preparatoria, lo que sea, tienes clases de fútbol o tienes clases de, no sé, de quizá natación como parte de tus materias, pero en realidad es que no es el ambiente para volverte un experto en fútbol, no es el ambiente para ni los profesores ni los recursos para que realmente explotes todo ese potencial. No te tienes que ir quizá al club de fútbol que tiene después tu escuela, donde va a ser mucho más especializado, o te vas a una academia personalizada para volverte el mejor profesional de fútbol. De la misma forma, ocurren los casos de uso dentro de las blockchains. Si bien tú puedes estar yendo haciendo operaciones en una cadena de propósito general, pues obviamente quizá no vas a tener el mejor o la mejor, digamos, optimización y disposición de recursos para tener una optimización hacia ese caso de uso. Vas a estar también compartiendo recursos. Por ejemplo, si tú sacas un drop de NFTs, de repente vas a estar compartiendo actividad con todo el mundo que quiere salir de USDC o entrar a USDC. Entonces vas a tener picos de gas, vas a tener como todo este tema de actividad que tú no puedes predecir como un caso de uso que no tiene nada que ver con el sector, ¿no? Y si metes todo en la misma bolsa vas a tener enfrentamientos muy impredecibles. Y esto ha hecho también que tú puedas tener una subnet donde tú definas tu token de gas, donde tú puedas definir qué es lo que se va a hacer en esta blockchain. Es tal cual tener una blockchain totalmente configurable, así como si sacaras una blockchain de cero, excepto que la sacas muchísimo más rápido, la configuras como quieras y sigues formando parte de la red de Avalanche. No, ese es lo que es una subnet como tal. Súper interesante porque adaptas las necesidades de tu proyecto, ¿no? A la blockchain en este caso. Claro, claro. Y más bien, sabes que llevamos mucho tiempo adaptando a una infraestructura ya dada, o sea, intentando ajustar el problema a una solución que ya existe, que es una IBM, ¿no? En lugar de decir, Eso a ver, mi es. problema es así, yo quiero sacar la mejor infraestructura y que entonces sea la blockchain quien se adecua a tu modelo de negocio, que se adecua a tus necesidades de infraestructura, que se adecua a todo esto, sino que en realidad intentamos configurar el problema de tal forma que encaje de forma a veces un poco medio forzada en una solución. Así que sí, eso es lo que es una subnet. Al final está muy inspirada, ¿no? Por lo que veo en microservicios, ¿no? En la nueva forma así de programar por microservicios, que una cosa no afecte a la otra, que sean ahí totalmente independientes Claro. y que se adapten a necesidades. Claro, claro. Y de repente tú puedes, a ver, también desde el lado del usuario, pensando en, por ejemplo, y por ahí más adelante vamos a ver algunos de los casos de uso. Si quieres, puedes pasar a la siguiente. Uno de los puntos que ha tenido como mucho interés ha sido el tema de gaming. Porque gaming, pues es precisamente eso, son muchas transacciones que tú vas a tener. Que si metes con actividad DeFi, que si metes con drops de NFTs, que si metes, vas a tener una experiencia que tus jugadores no van a ni querer hacerlo, ¿no? Vas a tener temas de disparos de gas, vas a tener incertidumbre en el comportamiento y bueno, eso nadie lo quiere para un usuario que solo quiere jugar, ¿no? Que ni siquiera le interesa cripto, que a veces, y eso es lo que ha llegado a traer al ecosistema también juegos AAA, juegos como Shrapnel, que es un juego de disparos que está llegando a Avalanche, a juegos también ya probados como Castle Crush, que tiene una base de usuario de igual, de millones de usuarios que llegan a Web3. ¿Por qué? Porque no les estás forzando ni siquiera a utilizar el token de gas y que ellos no se tengan que ni enterar que están usando blockchain en el sentido de experiencia de usuario, ¿no? Entonces, todo esto te Andrea, permite tener... Ajá. tengo una pregunta respecto a eso, porque a mí me interesa mucho saber, bueno, pues distintas soluciones, ¿no? Para asegurar más el mass adoption. Es decir, lo que acabas de decir tú perfectamente, que la gente ni se entere que está utilizando blockchain. ¿Cómo lo hacéis vosotros para que la gente no se entere que está haciendo blockchain al jugar a su juego favorito? Claro, aquí hay varios puntos, ¿no? Uno, a ver, si tú tienes tu propia subnet, puedes utilizar tu token de gas, ¿no? Es decir, tú puedes pagar los fees. De entrada tú defines lo que, si va a haber gas o no, si se va a pagar o no en tu token, qué le vas a hacer a esos fees, ¿no? Entonces, hay como
una facilidad cuando tú al usuario le dices, oye, tú vas a seguir jugando con los puntos de mi juego, ¿no? Versus, oye, vete a un exchange, compra AVAX porque necesitas pagar los fees de la red. ¿La qué? ¿No? Entonces, ese es un punto súper importante. Entonces, de ahí puedes empezar a ver cómo ciertos ajustes que tú puedes tener van mejorando la experiencia. Ahora, ok, todos los fees no existen porque se necesiten en la red como incentivos. Lo que pasa con los fees es que son un mecanismo de protección contra el spam. O sea, tú no quieres que alguien llegue y te mande transacciones vacías saturándote el poder de procesamiento de tu red. Entonces, para eso existen los fees. Pero ¿qué pasa si en un juego tú dices, a ver, ¿sabes qué? Yo la verdad es que quiero devolverle todos estos fees a mis usuarios. ¿Cómo lo haces? Bueno, ok, quizá todos los fees se van a un pool para un torneo. Y entonces, de nuevo es eso, es la infraestructura, que los mecanismos que son necesarios para que la infraestructura siga avanzando funcionen para tu caso de uso. Y entonces tú puedas definir, ok, ya tenemos una bolsa de premios que se derivó de los fees, que tus usuarios ni se enteraron que quizá que era cripto, ¿no? En ese sentido, pero al final tienes un acceso a mercados mucho más líquidos, que donde tú puedes portar estos activos, donde puedes hacer muchas otras cosas. Ahora, dentro de 3 láminas, vamos a ver una de las wallets que tiene Avalanche, que busca precisamente abstraer toda esa complejidad que tiene para el usuario el interactuar con tantas blockchains, con todo, digamos, justamente, se llama Core. Y en realidad Core ni siquiera lo anuncian como el sistema operativo para Web, como una wallet, sino como el sistema operativo para Web3. ¿Por qué? Porque en realidad, así como en sus inicios, trabajar con una computadora era por código y hacer todo un desastre, y la experiencia no era buena, igual en Web3, ¿no? A mí me gusta también como remarcar lo fragmentada que está la experiencia de un usuario que apenas comienza para entrar a Web3. Y cuando me pregunta alguien, así, mi prima, lo que sea, me dice, oye, ¿cómo le hago para entrar? Es horrible tenerle que decir, pues te tienes que abrir una cuenta en un exchange, te tienes que bajar una billetera y ya una vez que hayas comprado, te tienes que ir, bueno, si quieres pasar por un puente, es en este otro lado. Si quieres hacer un intercambio un swap, te tienes que ir a este otro lado. Aquí puedes ver las aplicaciones que existen. Entonces, es tanta cosa que la gente desiste y dice, no, es que esto es muy difícil, Sí. ¿no? Entonces, aquí lo que hace Core es tenerte todo en el mismo lugar. Tú tienes compra directa con Fiat, tienes también swaps inmediatamente dentro de la wallet, que está impulsado por Paraswap, la compra está por MoonPay y por Coinbase Pay, tienes también soporte para NFTs dentro de la misma wallet, no necesitas irte a otra wallet, tienes análisis de tu portafolio, tienes el puente, tienes, bueno, todas estas características y bueno, tienes soporte obviamente no solo para IBM, sino también para Bitcoin. Así que bueno, es una forma de tener como todo en un solo lugar que te permita tener una experiencia mucho más fácil y de entrada a Web3. Pero sí, al final, digo, hay todavía yo creo que mucho trabajo por hacer para que sea totalmente invisible. Y bueno, también hay que mostrar los beneficios, así que eso creo que es importante, pero bueno, sí hay todavía muchísimo por hacer en ese campo, ¿no? Sí, totalmente. Al Interesante, final la lo verdad. mejor es... Pues, a ver, y entonces, bueno, les platicaba un poquito sobre estas subnets, cómo el ecosistema de gaming ha resultado como súper interesado en esto y cómo ha sido también el por qué hay como ciertos beneficios de utilizarla dependiendo de los casos de uso. Obviamente no todo el mundo va a querer poner una subnet, ¿no? Va a haber gente que quiera seguir operando en la cadena C, que es esta de contratos inteligentes, y está perfecto, hay espacio para todos. Pero también una participación que ha resultado bastante interesante ha sido la participación institucional. Porque de nuevo, no podemos negar que tenemos casos de uso regulados, no podemos negar que tenemos casos de uso que tienen ciertos requisitos de cumplimiento. Y entre ellos, ahí viene la parte del acuerdo, del partnership que está ocurriendo con Amazon Web Services, porque Amazon es una de las infraestructuras que está, digamos, como autorizada o está, digamos, como listada dentro de todo como infraestructuras certificadas para casos de gobierno en el sentido de la robustez que tiene Amazon Web Services. Entonces, el acuerdo que se tiene con Amazon Web Services es prácticamente para impulsar la adopción institucional
de blockchain, ¿no? Y a veces se vuelve como un tema un poquito polémico el hecho de que instituciones o gobiernos estén entrando al espacio. Pero yo lo que quiero como recordar es que la tecnología blockchain lo que nos aporta es trazabilidad, transparencia y todas las cosas que sí queremos tener dentro de sistemas institucionales y sistemas gubernamentales. La cosa es que esos casos de uso jamás hubieran entrado a una blockchain totalmente libre, digamos, ¿no? No hubieran entrado a la C-Chain de Avalanche, no hubieran entrado a Ethereum, no hubieran entrado a muchas de esas cosas porque por requisitos de cumplimiento. Entonces, ellas pueden hacer una subnet, y es el caso, por ejemplo, de Deloitte. Deloitte está creando una subnet para poder tener trazabilidad con el gobierno de Estados Unidos, con FEMA, que es un organismo de atención a emergencias, tal cual. Y este organismo lo que hace es asignar recursos, tener trazabilidad en esto, por ejemplo, para lidiar con incendios forestales, ¿no? Entonces, todo esto empieza a traer los beneficios de blockchain a un ambiente institucional que de otra manera jamás habría entrado al espacio, trayendo todavía más adopción, trayendo una base de clientes bastante grande, trayendo, bueno, es un... y bueno, lo mismo pasa con Alibaba Cloud, ¿no? Sí. Pues el símil asiático, ¿no? Al Amazon Web Services. También hay ciertas colaboraciones con Tencent. Tencent probablemente uno de sus productos más populares es WeChat. Entonces WeChat, está sí. igual en Asia, Sí. bastante fuerte. Gree, que también es un Sí. gigante asiático en el tema de igual de videojuegos. Y Shopify lo dejé al final ¿Y porque... Ajá. qué es lo que hacéis con Tencent? Con Tencent se hizo una alianza, digamos, también desde el lado de cloud, pero lo que pasa es que se anunció, digamos, como una colaboración. Digamos, no se anunciaron como punto por punto cada una de las cosas. Tencent también tiene temas de videojuegos, tiene temas Sí. de infraestructura, tiene muchísimas cosas. Se anunció un partnership. No puntualmente sobre los, digamos, detalles sobre ello. Hay un Medium que les puedo compartir sobre la colaboración. De entrada lo que tiene es implementación de nodos sobre Avalanche, ¿no? Como con un clic. Eso también lo tienes en Amazon Web Services y en Alibaba. Pero esto de nuevo vuelve con el tema de traer una mayor adopción de las subnets, ¿no? El hecho de que tú puedas poner nodos validadores, porque una cosa importante es que cada nodo validador de la subnet debe estar validando la red primaria, o sea, debe dejar bloqueados 2000 AVAX, debe dejar, digamos, tiene que tener infraestructura asegurando la X, la P y la C, ¿no? Entonces eso también es buenísimo desde el lado institucional, porque conforme más instituciones entran, más segura se vuelve la red primaria, ¿no? Por esta validación y más descentralizada. Les dejé ahí rápidamente el link igual en el chat sobre lo de Tencent, que les digo está enfocada a la parte de implementación de nodos en Avalanche, pero bueno, hay como muchas más cosas que se han estado trabajando ahí dentro de todas estas instituciones. Es súper interesante Avalanche, ¿no? Por la red, porque al final se adapta a todo tipo de casos de uso. Me parece que está súper chulo, ¿no? Porque tanto gubernamental, institucional, como en casos de uso específicos tipo NFTs, gaming, al final la red es la que se adapta a los casos de uso y no los casos de uso a la red. Creo que es el gran diferenciador, ¿no? Sí, justamente ese es uno de los puntos más importantes. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos más importantes, también el cómo permite el acceso a jugadores que no hubieran entrado. Y bueno, obviamente, pues hay todo un ecosistema alrededor de la C-Chain, por ejemplo, de DeFi, de NFTs, o en un montón de cosas que están surgiendo y que seguirán surgiendo. Por ahí yo creo que uno de los puntos igual importantes a mencionar es, y especialmente porque si mal no entiendo aquí, bueno, muchos de los que tienen acá
actividades en Spatial son como más hacia el interés, hacia NFTs, etcétera. Así que igual quiero mencionar un poquito el tema de Shopify, porque Shopify lo que te permite hacer mediante una colaboración con Bentley es poder comercializar NFTs directamente en Shopify sobre la red de Avalanche. Tú instalas, digamos, como un módulo en tu tienda y a partir de eso puedes mintear, vender todo lo que necesites de relacionado a NFTs con, de nuevo, una experiencia donde los usuarios ni comerciantes necesitan meterse a la blockchain y hacer todo lo que implica hacer quizá un NFT o aprender que todo el proceso, ¿no? Entonces, de nuevo son mediante alianzas y volviendo un poquito al tema de ocultar esta complejidad, mediante estas integraciones también es que se permite una entrada muchísimo más fluida con este tipo de jugadores, ¿no? Así que ese igual, digo, vale la pena que si por ahí están metidos en tema de NFTs, que lo revisen, porque abre las puertas también a usuarios no cripto, ¿no? El hecho de que tú tengas esta comercialización por medio de Shopify puede tener como este acceso a otro mercado al que no tienes que, más bien el mercado no tiene que venir, otros clientes no tienen que venir a ti, sino que tú vas a los clientes mediante plataformas que ya existen. Entonces, bueno, hay varias colaboraciones ahí que pretenden eso, ¿no? Sí, yo pienso lo de Shopify lo había visto y sí que me parece, solo utiliza Avalanche, entonces. Porque Sí, la verdad que sí me parece un caso de uso muy claro, muy lo que dices tú, muy también sencillo, ¿no? Shopify al final es lo que utiliza todo el mundo. Sí. Y no, por ahí esa colaboración sí me parece también muy interesante. Lo he mirado varias veces de crear una web con Shopify. No sé cómo está ahora, la verdad, por hacerlo. Me acuerdo que al principio lo sacaron en Estados Unidos, ¿no? Luego ya lo han implementado en otros sitios. La verdad que eso sí que me parece muy interesante. sí, todo esto se hace por medio de Bentley. Bentley es, digamos, como, no sé, honestamente, si esté también en otra blockchain o si solamente esté con Avalanche. Pero Bentley es, digamos, como este módulo que integran en las tiendas cada uno de los vendedores. Lo integran y a partir de eso está conectado con la blockchain de Avalanche y lo puedes mintear y, bueno, todo lo que necesites. No tengo muchos detalles de cómo manejan, honestamente, la parte de pagos, si son on-chain, off-chain o cómo lo hagan. Ahí sí no tengo como el detalle, pero sí, definitivamente hay como dos cosas a destacar. Uno, el cómo empieza a ya mezclarse con mainstream a partir de este tipo de interacciones y también cómo las instituciones han volteado a ver la tecnología desde un lado de confianza, desde un lado de aumentar su gama de productos, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante ver también el estado en el que estamos en el ecosistema justo ahora. Avalanche ha sido mucho de ocupar este tiempo para construir, para generar estas alianzas, para buscar, no sé, hace relativamente poco salió apenas la comunicación entre subnets, que se llama Avalanche Warp Messaging, que te va a permitir precisamente que no sean silos independientes, sino que realmente sea una red totalmente interconectada de soluciones. Así que han sido unos meses interesantes, aunque el mercado no haya sido lo más... digo, el mercado siempre es el mercado, pero en cuanto a desarrollo, en cuanto a entrega, en cuanto a avance y progreso que se ha tenido a nivel tecnología y partnership, la verdad que ha sido bastante bien aprovechado el tiempo, así que nada. Y para Y llegar bueno, al mainstream, al final necesitamos del institucional, ¿no? Al final el institucional trae mucha gente detrás, acuerdos con Amazon Web Service, Shopify, Alibaba Cloud. Al final lo que te va a hacer es llegar o impactar a muchísima gente, lo que tú decías, sin necesidad de que esa gente sepa que realmente esté utilizando blockchain. Yo creo que ese es el gran reto que tiene ahora mismo la tecnología por delante y los proyectos y las propias blockchains. sí, y en realidad es que, digo, como un poco anecdótico también de dónde surgió esta visión que tiene Ava Labs, es por todo lo que ocurre en Wall Street, ¿no? A veces como que pensamos en la adopción mainstream como la adopción simplemente como con el usuario final, pero el B2B también es súper importante y el cómo revolucionas también Totalmente. las industrias. O sea,
Por ahí contaba, cada semana los viernes hay un live con el CEO que se transmite en YouTube sobre actualizaciones del ecosistema, platica de distintos temas, de hecho se los recomiendo mucho, se llama All Access. Y ahí platicaba en uno de ellos sobre una historia que ocurrió en Wall Street, donde una empresa emitió, voy a decir números randoms porque no los recuerdo, emitió, digamos, 1000 acciones, ¿no? Y de esas 1000 acciones que estaba cotizando públicamente la empresa, de repente una persona quiere hacer la recompra de esas acciones porque cree que la empresa estaba como muy, muy devaluada, ¿no? O sea, como que no, creía que era una buena oportunidad de recompra de esas acciones. Y entonces emite una carta diciendo yo compro las 1000 acciones. Bueno, le llegaron 1200 solicitudes de compra, ¿no? Entonces fue, a ver, ¿por qué si Wall Street tenía una sola tarea, que era la trazabilidad de dónde estaban esas 1000 acciones? ¿Por qué me llegan reclamos por 1200 acciones? ¿Por qué hay, o sea, en qué momento, no? Entonces son cosas que tenían una sola tarea y le hicieron mal. ¿Por qué? Porque no existía esa transparencia, porque no existía esa trazabilidad, porque no tenías los mecanismos para poder, pues, darte cuenta de eso, ¿no? Entonces, obviamente la empresa estaba diluida por ese extra de acciones que estaba en el mercado y obviamente él lo vio con esa, pues, como esa oportunidad. Pero claro que al final esas acciones no debían haber sido emitidas. Así que, digo, es un caso como muy institucional que ocurre muy, muy de Wall Street, pero que nos hace visualizar que en realidad el potencial de blockchain está mucho más allá del DeFi que tenemos actualmente, de los NFTs que tenemos actualmente, de todo lo que está actualmente ocurriendo. Entonces, el espacio de crecimiento de la tecnología y hacia dónde se quiere apuntar, mucho más grande de lo que estamos conociendo actualmente. Hay muchísimo por hacer y bueno, la única forma de realmente hacerlo bien es optimizándonos como infraestructura, como solución hacia esos casos de uso y no al revés, ¿no? Así que la verdad es que a mí me emociona mucho el futuro de lo que está por venir dentro del ecosistema cripto y no cripto, ¿no? Porque ya cada vez es más un hecho que hay como una intersección entre estas dos esferas, así que Sí. es emocionante lo que viene. Sí, yo estoy ahí contigo totalmente de acuerdo. Por una parte, bueno, se critica mucho, ¿no? Al final DeFi, ¿no? También, incluso por los que estamos dentro también, pero el sistema Fiat tiene más errores, o sea, y quedamos por hecho y que pensamos que ya como está instalado así, pues no se puede cambiar y al final yo creo que lo que dices tú, con blockchain se va a cambiar más que... O sea, por ejemplo, yo siempre hablo, ¿no? De Gamify. Va a ser un mercado enorme, porque el tema de los videojuegos es ya en la vida real mueven muchísimo. Pero yo que vengo de los barcos, ¿no? De trabajar en barcos y en puertos, al final, por ejemplo, es un caso de uso clarísimo el tema de despachar las mercancías y todo eso. Al final, en la blockchain queda registrado, es todo más sencillo. Yo hacíamos muchas cosas manualmente y que van a quedar automatizadas en la blockchain, lo que hablamos, sin saber que el usuario lo está utilizando. Y ya no solo para comprar un NFT, sino para, pues eso, para hacer envíos de containers en los barcos, o sea, para mil cosas. O sea que ahí por esa parte sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la adopción masiva llegará, pues lo que hablamos, ¿no? Cuando también las instituciones, que son las que manejan, ¿no? Todo el dinero al final, donde está la mayor cantidad de dinero, pues acabarán entrando también. Claro. Y la pregunta mía es, porque Claro. al final, sí, mi pregunta es por esa parte, porque yo, bueno, por una parte me sorprende un poco que los gobiernos al final, su discurso oficial siempre es un poco en contra de cripto, pero a la vez están trabajando en blockchain, ¿no? Que para mí es ciertamente parecido. Entonces, por esa parte me sorprende, ¿no? Y luego mi pregunta es si, porque es lo que he oído a casi todo el mundo, ¿no? El futuro es multicadena y que podrán coexistir, ¿no? Avalanche con Polygon, con Hedera, que también tuvimos aquí a un invitado que nos habló muy bien de la red. Y yo no sé si, ¿cómo lo ves tú? Eso, si el futuro es multicadena, si crees que al final va a ser solo una. Sí. Sí, definitivamente creo que es multicadena. O sea, no creo que haya una cadena que pueda adaptarse a todo, ¿no? De hecho, ese es como simplemente el principio que tiene Avalanche con estas subnets, ¿no? Que no sea una sola cadena, que
realidad, y a ver, habrá gente que siga y siempre se vaya a casar con Ethereum, con Bitcoin y cualquier otra solución, y está bien. La cosa es podernos comunicar con ellos, y en ese sentido también nosotros tenemos unos puentes bastante interesantes con, digo, obviamente hay puentes con muchos ecosistemas que sacan productos como Anyfab, etcétera, ¿no? Pero hay el puente del Avalanche Bridge, que es un producto igual que se desarrolló en Avalabs, es un puente que conecta con Bitcoin y Ethereum. Este puente, o estos dos puentes, más bien, han resultado bastante buenos para atraer mucha liquidez. Ahora, el viernes mismo les decía que, bueno, hacer una transacción te costaba hasta $150 en Ethereum, hacer un swap, y resultaba mucho más barato puentear a Avalanche, hacer el swap en Avalanche y regresar, que hacer el swap dentro de Ethereum, ¿no? Entonces, pues el mundo es interconectado, ¿no? Y con el puente de Bitcoin, por ejemplo, tenemos ya, digo, en que serán 7, 8 meses quizá que lleva el puente, lleva más Bitcoins puenteados que la Lightning Network. Entonces uno dice, a ver, yo quiero holdear Bitcoin, pero no lo quiero nada más dejar ahí parado. ¿Por qué no lo meto a DeFi? ¿Por qué no me apalanco con mis Bitcoins y pido lo dejo como colateral? Yo no quiero vender mi Bitcoin, pero quiero liquidez, quiero meterme a esto. Entonces la gente ha pasado, Claro. digo, es darle más dinamismo a lo que uno puede hacer con los activos dentro de una cadena. Así que definitivamente para mí, igual que yo creo que muchos que están dentro del ecosistema de Avalanche, el futuro es multi-chain, ¿no? Guay, sí. Pero hay mucho que hacer todavía. Sí, claro. Está claro que las soluciones irán llegando y yo creo que hay muchísimos proyectos, ¿no?, que trabajan centrado en eso solamente, ¿no? Por ejemplo, los puentes, porque yo entiendo que también los puentes acabarán. Ha habido algún problema con algunos puentes, ¿no? Ha habido algún hackeo anterior. Sí. Sí, Y entonces, claro, pues eso también es mala publicidad. Yo creo que también llegará el momento en el que el puente se haga sin darse cuenta y la gente también intercambie Bitcoin de una red a otra y sea todo más, no sé, más sencillo también. Sí, creo que esos son de los retos también que se tienen, ¿no? El poder tener infraestructuras cross-chain mucho más seguras. En el caso del puente de Avalanche está, digamos, asegurado con un mecanismo de SGX de Intel, así que es como asegurarlo con hardware también. Y ha resultado bastante bueno, es un puente bastante seguro, así que por ahí el tema de que ha pasado en otros puentes, de que por alguna razón se les roban las llaves del minteo y se generan nuevos tokens y luego los reclaman, no es algo que ocurra, digamos, dentro de este lado, al menos no por los métodos que ha ocurrido. Digo, nunca nadie puede decir que una tecnología es segura al 100% porque, a ver, siempre vivimos en esta incertidumbre de que en algún momento alguien encuentra algún bug en cualquier sistema, ¿no? Es importante conocer más bien los riesgos y administrarlos, ¿no? Si algo nos enseñó, por ejemplo, ahora USDC, es que no se trata de apostarle al caballo ganador, sino saber administrar tus riesgos y diversificar, ¿no? Así que nada, diversificar, sí. Sí, hay gente que está para construir y hay gente que está para destruir, y eso siempre lo habrá, o sea que... Claro. Y hay que tenerlo en mente siempre, cuando tengamos nuestros portafolios, nuestras acciones, donde dediquemos tiempo, dinero y esfuerzo. Así que sí. No sé si Pero quieres, bueno, por pasar un poco las diapositivas que tenías, si quieres por ir sí, pasando, bueno, vamos. rapidísimo, este es nada más como un mapa sobre algunas cosas que hay dentro de DeFi, NFTs, etcétera. Dentro de Core hay una sección que es de ecosistema, ¿no? Esto de que les decía, ya no te tienes que ir a otra página para saber dónde estás. Dentro de Core, si tú descargas Core, puedes ver algunas de las aplicaciones que están dentro del ecosistema, así que también te ayuda mucho. Y bueno, en torno a temas de NFTs, nada más igual se pueden hacer cosas muy bonitas como este Banksy que se dividió en 10,000 partículas y se estuvo comercializando. También entender, y específicamente en el campo de NFTs, que los NFTs no solamente son arte, sino también son cualquier tipo de activo único que uno quiera representar en blockchain para tener estas características de trazabilidad, etcétera. Y con eso el siguiente caso que viene abajo en la siguiente lámina es sobre
un programa, cuando estuvo todo este tema de la pandemia, la certificación de resultados clínicos en pruebas COVID para evitar el mercado negro de pruebas falsas, porque hubo un tema en México que hacía... Sí, vinieron, en España también, es un temota. Es un temota. Pero, digo, obviamente ahora que se terminó el tema caliente del COVID, hay también muchos resultados clínicos. Esto lo lleva a cabo un proyecto que se llama Genobank, y que hace eso, ¿no? Certifica resultados clínicos. Es más como una especie de resultados ¿cómo se llama esto? Legal Tech, ¿no? El hecho de yo certifico que yo estoy emitiendo este resultado y yo soy responsable por las consecuencias de esto. Entonces, digo, es también ampliar el panorama de lo que es un NFT, más allá de los monos o... Sí, exacto. Entonces, bueno, esas cosas. Respecto a esto hay un programa de incentivos para incentivar, obviamente, el lanzamiento de subnets que se llama Multiverse, en donde varios proyectos pueden aplicar. Obviamente necesitan justificar el por qué necesitan una subnet y tener como cierto volumen, ciertas actividades para que puedas también aplicar para este programa, pero es un programa de 290 millones de dólares. Así que esto simplemente como para mostrar el interés que se tiene en lanzar esta adopción de subnets, ¿no? Y nada, por último, nada más, Grimes el año pasado dijo que iba a estar trabajando sobre un metaverso que iba a estar lanzando sobre Avalanche, y una de las cosas igual muy importantes es la parte eco-friendly, ¿no? A muchos artistas se les ha criticado de, oye, ¿por qué lanzas? Digo, ya ahora con Ethereum siendo Proof of Stake, realmente no tanto, pero en un principio era la crítica, ¿no? Oye, ¿por qué estás quemando el planeta por sacar una imagen? Que bueno, justificado o no el comentario, el discurso estaba, ¿no? Entonces podía afectar a tu marca si no lo sabías cómo manejar. Así que nosotros, por ejemplo, lanzamos unos NFTs con un club de fútbol aquí en México, y pues precisamente empezó el discurso, ¿no? Ay, ya están quemando el planeta. Bueno, en ese momento se para el discurso, le dices, no, estamos sobre Avalanche, es eco-friendly, listo, ¿no? Y entonces, pues eso también ha sido como uno de los motores o banderas con las que uno puede, pues, empezar a traer a este mundo a los consumidores, usuarios finales, de una forma también responsable con el medio ambiente. Así que nada, es una cita que por ahí dijo Grimes, y pues nada, ahí está también un punto importante, ¿vale? Y pues ya, la verdad es que siempre están saliendo noticias, siempre es que es un mundo que se mueve súper dinámico, siempre decimos que un mes en cripto equivale como a 3 años del mundo real, así que desde luego. Sí, parecen, bueno. Entonces, nada, pues tenemos redes si quieren unirse también para seguir al tanto de las noticias, y de repente quieren interactuar con alguna aplicación, etcétera, pues ahí de verdad que son más que bienvenidos de que puedan unirse a ellas, ¿vale? Ándale, también ese es el Twitter. Perfecto, también habías comentado antes fuera de Avalanche Summit, ¿no? Ah, sí, claro. Va a ser el Avalanche Summit. Te voy a dejar el link por acá. Ustedes que están en España, la verdad es que no es por nada, pero ha sido el mejor evento cripto al que he ido, y eso que los DevCon son muy buenos. Se los dejé aquí en el chat. Es avalanchesummit.com. El evento es del 3 al 5 de mayo. Es en Barcelona, así que bueno, va a estar también ahí muy interesante. Va a haber gente de Amazon. Yo no sé, en el Avalanche Summit anterior hubo anuncios importantes, así que por ahí sí, no sé si vayan a anunciar alguna cosa, etcétera, pero bueno, va a estar, pueden ver ahí a los speakers y demás, así que nada, creo que ustedes que están allá va a estar muy bueno. Sí, la verdad que estaría súper guay ir y ver el ecosistema de Avalanche. Sí, nosotros... Y Andrea, sí. por ir... Dale, dale, Carmón, dale. Nada, te iba a decir que para ir terminando la charla, ¿qué retos crees que tiene Avalanche a medio largo plazo? ¿Y qué proyectos destacarías dentro de Avalanche que más te guste, más te hayan impactado?
A ver, de proyectos, bueno, a ver, retos, creo que hay muchos retos. O sea, primero el lado de poder, o sea, a ver, creo que todo el espacio en sí enfrenta un reto, ¿no? Y es poder llegar a mainstream. Creo que se está yendo en camino a, pero obviamente ningún producto nace listo. Hay que darle evolución, hay que reiterar, hay que poder tener como este alcance y se va para allá, ¿no? Pero en realidad, a ver, retos, hay muchos retos desde el lado de factores externos, como pudiera ser un tema de regulación o como pudiera ser algún tema eh, de en general ciclos de mercado donde hay más adopción y demás. Creo que hay que poder adaptarse a todos estos ciclos, ¿no? Y estas dificultades que de repente todo el ecosistema nos vamos a enfrentar. Entonces, creo que eso se hace bien, pero bueno, siempre nos vamos a encontrar cosas en el camino. Y nada, ahora, respecto a aplicaciones que destaco, en el caso, por ejemplo, de aplicaciones DeFi, a mí me gusta mucho, bueno, Trader Joe, que es un DEX, que también sacó NFTs, que también sacó, bueno, varias cosas. Creo que es muy bueno y ha sabido innovar bastante. También está en el caso del lending, está Benki, que es una plataforma muy parecida a Aave, que también es bastante bueno. Pero bueno, hay en realidad como todo un ecosistema bastante diverso y de muchas soluciones. El ecosistema de gaming también que mencionábamos es algo que me gusta bastante. Y pues nada, creo que hay que seguir construyendo esas aplicaciones. Qué bueno. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, hay muchos retos en general, ¿no? Para todo cripto, para todos los proyectos, para todas las blockchains y bueno, al final también es colaborar. Yo creo que estamos en una fase un poco que todos los proyectos han migrado también a darle mucha importancia a la educación, ¿no? Porque al final quitando el hype, yo creo que hay que educar a la gente también para que entienda, ¿no? Los beneficios. Bueno, pues yo creo que Avalanche, por ejemplo, está haciendo un buen trabajo, ¿no? Con todo esto. Por ejemplo, con esto de Barcelona, mira, es una buena oportunidad porque nosotros somos de España, pero no nos hemos visto nunca en persona. Así que algún día, igual algún día hacemos metacharlas en directo, de verdad. Y bueno. Estaría buenísimo. Eso estaría chulo. Sí. Yo te quería hacer una última pregunta también, ya un poco más libre, ¿no? Y bueno, sin entrar tampoco mucho en complejidades, ¿no? Pero así en general, ¿no? Porque me estoy dando cuenta que tenemos invitados de casi todos los sitios, de varios países, y es un poco como, ¿qué percepción tienes tú de que México, ¿no? Has dicho que eres de México, tienen en cuanto a la regulación y todo el tema de cripto, ¿no? Porque aquí en Europa, por ejemplo, con la ley MiCA, yo creo que, por ejemplo, sí que estamos mejor que Estados Unidos, por ejemplo, que en general es como que van en contra de la industria, ¿no? Aquí en Europa, de momento, sí que hay una ley que sirve un poco para que los proyectos pues sepan a qué atenerse. ¿Cómo lo ves tú en México? México la verdad es que tiene una ley fintech que ha sido como bastante restrictiva en el sentido de entrada de jugadores, ¿no? Por ejemplo, realmente tenemos un exchange grande que es Bitso y ya, eso digo, ha dificultado muchísimo la innovación, honestamente, en México en particular. Hay obviamente hay muchos proyectos como queriendo surgir y demás, pero desde el lado de esa ley fintech, pues a veces es un poco complicado el equilibrio entre la seguridad de los consumidores y realmente la innovación, ¿no? Es complicado mantener el equilibrio. Pero nada, en realidad es que creo que si algo destaco más bien como no de México como tal, pero sí de Latinoamérica, es la necesidad que existe por la tecnología. El hecho de que por ejemplo, a un argentino no le tienes que explicar qué es la inflación. ¿No? Cosa que en Sí. México ahora tiene el peso mexicano le están llamando el superpeso porque existe se está apreciando contra el dólar, ¿no? Entonces hay fenómenos bastante interesantes que se dan a lo largo de toda Latinoamérica, donde Latinoamérica es un espacio donde en realidad no le tienes que explicar por qué lo necesita, solo le tienes que decir cómo usarlo, ¿no? Entonces, eso también te permite tener un mayor interés
de mainstream o de poder tener, pues ver la utilidad de forma más directa. No le tienes que explicar que si la propiedad de sus activos, porque ya resulta que algún banco en algún momento se los robó, ¿no? Entonces, son cositas que ayudan de manera, pues sí, mediante una mala experiencia, a mostrar la importancia. Sí, yo un caso que veo claro, por ejemplo, en Latinoamérica, con el tema de las remesas, ¿no? El tema de envío de dinero, ¿no? Tengo entendido Sí. que no, que al final la mayor parte de Latinoamérica utiliza, ahora no me sale el nombre de la empresa, pero creo que es WeTransfer o algo así, o sea, una empresa que al final se cobra una comisión grande, ¿no? Tengo entendido. Entonces yo cuando, no sé, al final cripto, tener una wallet que la tenga dos personas y que llegue el dinero que has enviado de verdad, sin que nadie se quede, quitar a ese intermediario, yo creo que eso es una parte también que ayudaría mucho a la región. Obviamente el objetivo es que no hagan falta las remesas, ¿no? Pero todavía a día de hoy Claro. creo que si envías $100, pues que lleguen $100, ¿no? No que lleguen 70. Claro. Sí, tal cual. Digo, todos esos casos de uso están súper presentes dentro de la región y se va trabajando para eso. También el tema es qué tanto puedes avanzar mientras la regulación te lo permite, ¿no? Pero bueno, es yo creo que Sí, es también complejo. alguna cosa que Es complejo el tema. sí, es complejo. Daría para Sí, pero bueno. otra charla. No, Tenemos totalmente. pensado tocar esos temas, estamos mirando invitar abogados y todo eso y cuando sea pues te avisamos por si quieres también pasarte porque yo creo que a mí personalmente es un tema que me interesa, ¿no? Porque al final también creo que va a depender de los países la innovación y cómo crezcan dependiendo del gobierno que tengas también, que sea más o menos restrictivo, que ayude a la innovación o vaya en contra, ¿no? Entonces, Claro. por ahí yo creo que nos vamos a sacar varias charlas de eso también. No, estaría buenísimo. Oigan, pues los tengo que dejar porque tengo una llamada en estos momentos, así que fue un gusto poder platicar con ustedes. Y nada, los espero por el Telegram, que sin duda me va a encantar conocer con sus opiniones sobre lo que va ocurriendo en el ecosistema, lo que va saliendo y pues obviamente también ojalá puedan ir al Avalanche Summit. Gracias a ti, Andrea, por ese espacio, por dedicarnos tiempo y esperemos que te haya gustado el formato, la verdad. Me gustó bastante, muy interesante, la verdad es que muy, muy cómodo además, porque al fin nos podemos ver de alguna forma. Eso es. Bueno, pues que estén muy bien y muchísimas gracias, oigan. Seguimos en contacto, Andrea, un abrazo. Bueno, Andrea, un Nos saludo. vemos, bye. Pues nada, chavales, yo también me tengo que ir a una llamada, así que luego hablamos. Vale. Muy mal, Hasta luego. chicos. Perfecto. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Será pronto, por